Hola, Llanos, ya estamos un día más aquí y hoy vengo con una reseña a un libro que me ha gustado mucho, que leí el año pasado, me gustó mucho y me lo compré. Me lo pedí para Reyes y ya lo tengo en casa. El libro es Éramos el enemigo de George Takei. Es una novela gráfica y bueno, aunque es la vida de George Takei y es su historia, está hecho por A. Singer, Scott y Becker y es de Planeta. ¿Vale? No es una colaboración ni nada parecido. Es un libro que me leí. Primero, que me llamó en novedades. Si vais a los libros de novedad, a los vídeos de novedades del año pasado, veréis que está en uno, sin yo saber exactamente de qué iba, pero me llamaba la atención la imagen de la portada y el concepto de éramos el enemigo. Pero no me había dado cuenta de que George Takei era George Takei. Ahora os explicaré quién es, pero bueno. Lo leí, lo apunté por novedades, lo pude leer en la biblioteca, en el biblio, y entonces pues luego dije, me lo quiero comprar, lo quiero tener en casa. Y bueno, aquí está. Es un libro que yo quería leer como novela gráfica y como libro sobre inmigración y demás, que era lo que yo pensaba que iba el libro, porque yo no me había informado. Es de estos libros que te llaman la atención y no has mirado más allá. A mí me sonaba lo de George Takei, me hizo gracia, pero no pensé que fuera la vida de él. Os explico por si no sabéis quién es George Takei. George Takei es un actor estadounidense de ascendencia japonesa que es principalmente conocido por el personaje de Hikaru Sulu en Star Trek, la serie original, ¿vale? Hikaru Sulu es un personaje muy importante en la serie de Star Trek, es un personaje que tiene rango, que tiene historia, que tiene un qué, y que no es el típico cliché asiático que era habitual en el cine y que ha seguido siendo habitual durante muchísimo tiempo, ¿vale? Además también George Takei, el actor que protagonizaba a Hikaru Sulu, también es una persona muy reconocida en Estados Unidos, tanto por la lucha de los derechos de las personas asiáticas, descendientes de asiáticos, como por la lucha del colectivo LGBTI. Porque él es homosexual, fue de los primeros actores en salir del armario y pedir igualdad. Y bueno, es un referente tanto en la lucha antirracista como en la lucha por los derechos y libertades de las personas LGBT. Entonces, bueno, a mí es un hombre que me gusta mucho. Yo además soy muy trekkie, ya os lo he dicho más de una vez. Me gusta muchísimo Star Trek. Entonces, bueno, me gusta mucho George Takei. Pero cuando lo vi, no pensaba que fuera su vida, porque yo no conocía la vida de George Takei. O sea, yo sabía que era descendiente de japoneses en Estados Unidos y demás, pero no me había puesto a investigar sobre su vida. Conocía mucho más cómo había sido él de mayor y lo que había luchado y demás, que no su vida. Entonces yo a este libro no llegué pensando que era la historia. Obviamente para mí fue una sorpresa muy agradable ver que era su vida. A la misma vez también fue una sorpresa muy dura ver lo que él había vivido. ¿De qué va este libro? Porque yo os recomiendo que lo leáis. Bueno, este libro es un libro que trata, obviamente es un libro autobiográfico sobre la vida de George Takei, pero es un libro sobre la vida de muchísima gente, de cientos de miles de personas descendientes de japoneses que vivían en Estados Unidos y que fueron echados de sus casas y llevados a campos de concentración en Estados Unidos por considerarse enemigos de la patria, por considerar que eran o que debían, digamos, lealtad a Japón, porque obviamente en la Segunda Guerra Mundial Japón y Estados Unidos están en bandos contrarios, que se pasaron meses e incluso años en campos de concentración, que luego algunos fueron incluso expulsados del país, se les quitó la nacionalidad, se les quitaron sus casas, sus pertenencias, su dinero, su futuro y su dignidad. Y lo que eso supuso, y cómo Estados Unidos ni siquiera pidió perdón por ello. Y lo que es más, y lo que decimos siempre, esto ni siquiera se estudia. O sea, a mí me parece muy fuerte que en mi caso, yo que he estudiado humanidades y periodismo en la carrera, y que en humanidades además he hecho profundamente historia contemporánea 1 y 2 y he hecho la Segunda Guerra Mundial por activa y por pasiva de 10.000 maneras diferentes, no sigo sin entender cómo yo no he estudiado esto, exactamente igual que sigo sin entender cómo yo no he estudiado a Frances Bosch. O sea, es algo que me mata muchísimo. En el caso de Frances Bosch no lo entiendo porque es un personaje histórico español, porque es un personaje histórico, es el único español que habló en los juicios de Nuremberg y porque además su testimonio, más allá de ser español, por lo que nos toca, es que fue imprescindible para demostrar lo que pasaba en los campos de concentración. Él y sus compañeros se jugaron la vida para coger esas fotografías, ¿cómo se llaman?
¿Cómo se dice? Los... O sea, estoy viendo la palabra en mi cabeza y no soy capaz de decirla. Bueno, da igual. Me estáis entendiendo, ¿verdad que sí? No son fotogramas, son los... tráemelos. Hostia, yo soy millennial del 92, pero yo todavía he vivido lo que era llevar el carrete a revelar. Y decían, ¿quieres los negativos? Los negativos. Se la jugaron para sacar los negativos del campo de concentración. Entonces, me parece impresionante que eso no se estudie. Pero es que también me parece impresionante que esto no se estudie. Más allá, es verdad que a nivel que nos toque, no nos toca. O sea, obviamente lo que pasaba en Estados Unidos a mí no me toca de primeras, como sí que me parece historia de nuestro país, Francis Bush. Pero me parece muy fuerte que a los aliados se les blanquee tanto. Es decir, yo soy la primera que, por ejemplo, en la Guerra Civil Española siempre dice que hay un bando bueno y un bando malo. Pero eso no significa que no quiera que se hable y que no quiera que se diga todo aquello que el bando republicano pudo hacer mal. Porque no tiene nada que ver. Que uno de los dos bandos tenga razón y que uno de los dos bandos sea el bando bueno, no significa que todo lo que hizo estuvo bien. Bajo ningún concepto. Y me da la sensación de que con la guerra civil y con la Segunda Guerra Mundial pasan cosas opuestas. En la guerra civil está esta ideología absurda de que no eran buenos y malos, sino que era una guerra entre hermanos y que ambos bandos hicieron cosas mal y que no pasa nada, que es absurdo. Y que además va en contra de cualquier tipo de interés por hacer una memoria histórica, por hacer una justicia y porque España avance hacia adelante. Y en la Segunda Guerra Mundial me da la sensación de que es todo lo contrario, de que es que como hay buenos y malos, la gente se olvida de que porque los aliados fueran los buenos, los aliados no hicieron cosas malas. O sea, hay gente a la que se le olvida que los aliados tiraron 2 bombas atómicas. 2. Y lo que supuso para Hiroshima y Nagasaki fue una debacle, ¿vale? Y fueron los buenos. Y no fueron juzgados por ello. Y eso son crímenes de guerra también. Y eso no es justo. Que tú tengas razón y que tú seas el bueno de la guerra no significa que no tengas que dar explicaciones y no tengas que tener, no represalias, sino no tenga que haber una justicia que diga las cosas. Porque eso sí, eso es absurdo. Bueno, pues con esto pasa igual. O sea, a mí que Estados Unidos formara parte del bando de los aliados no justifica que hicieran esto. Y esto me parece impresionante. Tanto el hecho de que lo hicieran como el hecho de que no se estudie. Es que me parece muy fuerte. Y lo digo yo desde el punto de vista de que yo he estudiado una carrera, yo he hecho humanidades, yo elegí la asignatura de historia contemporánea y he estudiado 1000 cosas. Y esto no lo hemos tocado ni por encima. Y me parece deleznable. Deleznable, porque es que esto hay que estudiarlo. Porque por mucho que los nazis fueran los malos, que lo eran, eso no significa que los países aliados no hicieran cosas que no estaban bien. Y Estados Unidos se pasó 3 pueblos en la Segunda Guerra Mundial. Se pasó 3 pueblos. Es que esto me parece impresionante. Impresionante. Voy a hacer un resumen del libro con spoilers. O sea, pasadlo si no queréis saber de lo que va, ¿no? Pero principalmente este libro lo que hace es que te explica la historia desde el punto de vista de Joe Takei. Joe Takei era chiquitito, tenía un hermano y sus padres. Ellos vivían en California y tenían una casa y tenían sus padres su trabajo y demás, y de buenas a primeras, en plena Segunda Guerra Mundial, llaman a su puerta y le dicen que se tienen que ir de su casa. Les quitan su casa, les quitan su trabajo y se los llevan al centro de Estados Unidos a un campo de concentración a vivir allí, con un montón de japoneses. Ya fueran nacidos en Japón, como la madre de Joe Takei, ya fueran descendientes de hijos de japoneses, como su padre. Su padre ya había nacido en Estados Unidos, su madre no. Entonces, se los llevan allí porque, claro, es que eres japonés. Y si eres japonés, yo no sé si vas a estar con mi gobierno o no. Y es en plan de... Primero, que me parece alucinante así. Segundo, ¿a ti quién te ha dado derecho para tratar a ti, así a tus propios ciudadanos que están trabajando? Para tratarlos prácticamente como traidores y como espías, solo por ser japoneses. Es que me parece infumable, pero infumable. Entonces, claro, van a literalmente campos de concentración, donde hay un montón de familias igual que ellos, un montón de niños, donde malvivían, donde tenían unos racionamientos alucinantes, donde no eran libres de decir lo que pensaban, donde esos niños no tenían una educación completa, donde tenían que estar mendigando y pidiendo para conseguir una tela para hacer según qué. La madre de él, por ejemplo, consigue tener cierto estatus y cierta libertad dentro del campo porque lleva una máquina de coser y entonces puede ayudar a otra gente y así consiguen favores. Es que es impresionante. O sea, tú te lees este libro y dices, no puede ser verdad, esto no puede ser verdad. Pues sí es verdad, es que esto no es ficción, es que esto pasó. Aquí, por ejemplo, esto, por ejemplo, para que lo veáis,
Me parece una genialidad que hayan puesto esto. Esto es una de las listas de las familias, ¿no? En plan, name, Takei Arthur Sumio. Family number, 3308. Sexo, male o female, ¿no? Date of birth, la fecha en que nació. Ciudad a la que pertenece. Registrado o no registrado. Entrada original al campo. De dónde venía. El centro al que va. Destinación. O sea, esto es una hoja real, histórica, de toda la gente a la que fue. Todas las personas. Y es que... Entonces, bueno, es un libro además que el dibujo es muy bonito. O sea, no por eso deja de ser crudo. Porque es muy crudo. Muy jodido, la verdad. A ver si se pone. Está un poco demasiado blanco. Ahí veréis mejor. Es muy crudo, es muy duro, es impresionante. Además, te va contando las cosas conforme él las recuerda, pero también poniéndote en contexto con cosas que ha aprendido siendo más mayor y sabiendo lo que entonces él veía como un viaje y demás. Y te va explicando cosas de sus padres y demás. Bueno, conforme va avanzando, obviamente el libro pues va de... ellos van a un campo de concentración, están en el campo de concentración... se ha quedado así un poco como oscuro, ¿no? Nunca sé por qué es de eso mi cámara, pero bueno. Van al campo de concentración, están allí durante un tiempo y demás. Entonces, Estados Unidos entra en guerra. Hay todo un panorama muy complicado para los japoneses, para los descendientes de japoneses en Estados Unidos. Y entonces hay una especie de ley que... No sé exactamente cuál es el artículo y demás, pero bueno, empiezan a hacerse unas leyes en democracia que no deberían estar hechas, que además eso él lo dice muchas veces, que son cosas que dices, esto en democracia no tendría que haber pasado. Pues pasó, porque es lo típico que pasaba en Alemania y todo el mundo lo ve deleznable, pero claro, Alemania tenía la cosa de que al menos Hitler estaba en una dictadura haciendo lo que le daba la gana con fascismo de por medio, pero es que aquí esto era una democracia, supuestamente. Entonces hacen una ley en la que todos los ciudadanos mayores de edad... japoneses o hijos de japoneses tienen que ir a hacer tienen que hacer como un cuestionario, una especie de declaración. Entonces, claro, depende de lo que declares, son preguntas trampa, están hechas para que tú digas si eres fiel o no fiel al emperador japonés y si das derecho para que te quiten la nacionalidad. Bueno, hay unos follones que tú dices, esto no puede ser verdad, pues sí es verdad. Entonces, la madre de Takei, al ser nacida en Japón, llega un momento en que ella renuncia a la nacionalidad estadounidense pensando que va a ser mejor, porque les mienten, o sea, les mienten y les dicen que será mejor para todos, entonces ella renuncia. Entonces, después de que un montón, cientos de miles de japoneses y hijos de japoneses renunciasen a la nacionalidad pensando que así se salvaban y tenían un futuro, Japón hace una ley y los echa. Embarca un par de barcos grandes y los echa en plan de, pues no es estadounidense, pues a Japón te vas. Entonces, claro, la madre de Takei es una de esas mujeres, fue una de las personas, que además hubo muchas mujeres que hicieron eso amparadas por muchos abogados que no tenían ni puta idea y les dijeron que era lo mejor. Y entonces, claro, él se podía haber quedado sin madre. Tuvo la suerte de que hay un abogado, que esto es real, ¿no? Hubo un abogado que se especializó en todo el tema y fue campo por campo a ayudar a la gente, a hacerle los trámites para que no pasase, y a la madre de Takei y a otros cientos como ella los salva y hace para que no los echen, para que no los manden a Japón, porque además muchos también tuvieron el problema de que ellos renunciaron a la nacionalidad estadounidense, fueron deportados, llegaron a Japón y en Japón los trataron como traidores porque venían de Estados Unidos. Entonces, era de Guatemala a Guatepeor, ¿sabes? Lo de siempre. Entonces, este abogado que sale en este libro ayudó a la madre de Josh Takei y ayudó también a otras cientos de personas, pero Takei te dice, bueno, sí, yo tuve la suerte de que mi madre no la llevaron y que este abogado se portó, pero hubo otros muchos que no hicieron su trabajo y cientos de miles de personas fueron deportadas y fueron maltratadas y demás, solo por pertenecer, o sea, solo por ser de un país. Es que no habían hecho nada. Es que, obviamente, si a ti te pillan, no digo que esté bien, pero si a ti te pillan, por ejemplo, siendo hijos de japoneses, pasando información
a través de un primo, de no sé qué, de la alianza, de tales cosas, pues mira, yo qué sé, te pueden hacer un juicio por X cosas y más en época de guerra. Pero es que solo por ser japonés, es que lo piensas y dices, es que no puede ser, o sea, esto lo está haciendo un país democrático, en una guerra. Y no pasa nada, y no se estudia, y no se juzga, y no hubo consecuencias para Estados Unidos. No pasó nada por hacer eso. Toda esa gente no pasó absolutamente nada. Y bueno, para mí fue una lectura impresionante. Me parece importantísimo que esto se sepa, que esto se lea, que esto se dé la importancia que tiene y no se olvide, sobre todo, no se olvide. Estas son las cosas que decimos siempre. Estas cosas no se deben olvidar, jamás, porque para que no se repitan, nunca, ¿no? Y bueno, la última parte del libro me hizo muchísima ilusión, obviamente, como Trekkie que soy, porque Takei explica que, bueno, después de que su madre pudiera quedarse en el país, bueno, intentaron recuperar su casa, su vida, más o menos, y demás. Él estudia interpretación y entonces estaba como muy enfadado un poco con la situación. Él padeció muchísimo racismo en Estados Unidos. También fue muy señalado por ser hijo de japoneses, obviamente, en una época muy jodida para las personas de descendencia nipona en Estados Unidos. Entonces él se queja mucho de que en esa época, en el cine y en las series, como pasa hoy en día por desgracia, había muchísimo cliché con los asiáticos. El personaje asiático era siempre el mismo tipo de personaje asiático, ¿no? Es ese pensamiento de el asiático, pues por ejemplo, de la mafia, el asiático de artes marciales y el asiático loco de las matemáticas. Y ya está, ¿no? Es esa idea de cliché inferior y maltratado de un personaje y además del asiático como genérico, cuando Asia es un continente riquísimo, enorme y que no tiene nada que ver ser jordano con ser chino, con ser taiwanés o con ser de Bangladesh, o ruso o mongol, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces él estaba muy hastiado y se entera de que Gene Roddenberry, el creador de Star Trek, estaba creando una serie nueva del espacio y tal, y lo llaman, están buscando una persona asiática. Y claro, cuando él llega a sus oídos, digamos, el concepto este de estamos buscando una persona asiática, dijo, ya está, me van a poner a mí a ser el friki de la nave que sabe de matemáticas y bla, 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 bla. Y no le hizo ni puñetera. Entonces llegó digamos, al casting, él esperándose pues a un grupo de gente de castings y demás a hacer 4 chorradas. Lo recibió Gene Roddenberry personalmente, le contó quién iba a ser Hikaru Sulu, qué tipo de personaje era, cómo estaba pensado, que no quería que fuera un cliché, que quería que fuera algo real, que por eso estaba buscando una persona asiática realmente con una ascendencia asiática real, que el personaje se adecuara al actor, que tuvieran cosas en común y que él también como persona asiática pues diera su opinión de esto sí, esto no, esto tiene sentido, esto no tiene sentido, etcétera. Además Hikaru Sulu es un personaje que realmente todos los que hemos visto Star Trek le tenemos cariño, es un personaje que no es un cliché, que no es un arquetipo, que no es un vamos a poner a un asiático por poner y por llenar un cupo, para nada. Entonces sale aquí como hace en la primera entrevista y por ejemplo dice, en el pasado tanto Hollywood como la televisión habían representado a los asiáticos con estereotipos poco favorecedores, bufones, sinvergüenzas, amenazas, mientras me ofrecía la mejor oportunidad de mi vida. Gene Roddenberry se disculpó tímidamente por aquel legado. Y bueno, le explica un poco de qué va a ir y demás. Y bueno, aquí sale un poco algunas escenas, ¿no?, de Star Trek. Me hizo mucha ilusión, no se dice. Está claro que me lo dieron. Como teniente Hikaru Sulu tuve la oportunidad de representar mi origen asiático con honor. Me emociona mucho porque creo que es una serie que hizo mucho por normalizar ciertas cosas y para mucha gente fue un precedente de diversidad real. O sea, la nave Enterprise es una nave diversa en una época muy difícil para la diversidad en Estados Unidos. Y también me emociona mucho por lo que significa para él y también porque me da mucha pena que no sea reconocida como otras. O sea, Star Trek, por eso quiero hacer el vídeo, a ver si puedo terminar todo lo que quiero decir, ¿no?
Me da mucha pena que Star Trek sea una franquicia muchas veces denostada y muchas veces dejada de lado, como en plan los 4 frikis que le gusta esto, ¿no? Y las orejas puntiagudas y los vulcanos con la sangre verde. Cuando tuvo las narices de hablar de muchas cosas cuando nadie más se atrevía, que además el propio Gene Roddenberry hablaba de que él crea Star Trek precisamente porque era una manera de burlar la censura en plena Guerra Fría. O sea, él crea Star Trek para poder hablar de muchos temas que en Estados Unidos no se podían hablar, porque como es ciencia ficción, burlaban a la censura de manera mucho más fácil. Porque claro, como es otro planeta, otras galaxias, en otro momento histórico, pero hay un montón de crítica a la Guerra Fría, al capitalismo, al racismo, a tantas cosas, en un momento además que eso no se hablaba. Y no vemos lo importante que es, ¿no? Entonces, me emociona mucho, me parece muy guay. Dice 6 veces la gran pantalla como comandante Zulu, aunque llegaría a alcanzar el rango de capitán de navío. Fecha estelar 9526. Cuaderno de bitácora del capitán de la USS Excelsior, Hikaru Zulu, al mando. Pero lo más importante es que mi inesperada notoriedad me ha permitido disponer de una plataforma desde la que defender muchas causas sociales que necesitan atención. Es que Josh Takei creo que es un personaje que quizá aquí en España no se conoce tanto, pero a mí me parece un referente por 1000 cosas. Y me parece una persona que merece mucho ser recordada y ser tenida en cuenta. Por eso también me hizo mucha ilusión cuando leí el año pasado el libro de 50 queers, que salía Josh Takei, porque no hay mucha gente que lo conozca. Para mí sí que ha sido un referente siempre. Yo soy muy trekkie desde que era muy pequeña y este libro para mí significa muchas cosas. También sale al final el cementerio que hay en Estados Unidos en honor a toda esa gente que estuvo allí. Y bueno, al final de todo salen fotos reales de él y de su familia. Aquí te explican los centros. Madre mía, esto es... Tal y como mencionan las páginas 22 y 23, el gobierno limpió la costa oeste de japoneses americanos, distrito a distrito, empezando por Bainbridge Island en Washington, mediante una serie de órdenes civiles de exclusión que se promulgaron a partir de julio de ese año. John L. DeWitt, comandante en jefe de la defensa oeste, declaró los límites de cada distrito y asignó una fecha tope para vaciar cada uno de ellos. ¿Os suena lo de vaciar a gente por su etnia? La Orden 31, publicada el 30 de abril de 1942, incluía nuestro vecindario. Por aquel entonces vivíamos en Garnet Street, en la zona este de Los Ángeles. Aquí están todas las órdenes. Aquí explica dónde está el área prohibida, de dónde no podían vivir. El gobierno asignó una comisaría de control civil. Aquí los listados de las familias. El periodo principal de escritura duró aproximadamente un año, conversando, hablando de cada detalle, desde cómo establecer la estructura narrativa al tono preciso de cada frase. También estudiamos libros, documentos, películas, fotografías y muchos otros recursos. Aquí se ve cómo se reunían y lo que fueron haciendo. Este es Josh Takei. Y bueno, aquí cómo se hizo un poco todo. Aquí salen un montón de fotos de Comic Con y de momentos que él ha ido y demás. Y bueno, aquí explica tanto la vida de él como la de los otros creadores. Dice, Josh Takei, actor desde hace 6 décadas, es conocido en todo el mundo por su papel protagonista en la aclamada serie de televisión Star Trek, en la que interpretó a Hikaru Zulu, timonel de la nave Enterprise. Sin embargo, la historia de Takei llega donde pocas historias han llegado. Desde el hecho de que tuviera que pasar su infancia injustamente encarcelado junto con su familia en los campos de internamiento para japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial, a que se convirtiera en una de las figuras principales de los Estados Unidos en la lucha por la justicia social, los derechos de la comunidad LGTBIQ y por el matrimonio homosexual. Takei es una voz potente en asuntos que van desde la política a la cultura pop. Mashable.com lo nombró persona más influyente de Facebook con 10,4 millones de likes y 2,8 millones de seguidores. Takei es un defensor apasionado de la justicia social que apoya con honestidad los derechos humanos y las comunidades activistas. Ha sido portavoz de la campaña Coming Out Project en favor de los derechos humanos y fue secretario de Asuntos Culturales de la Liga de Ciudadanos Japoneses Americanos. También es secretario emérito y administrador del Museo Nacional de Japoneses Americanos de Los Ángeles. El presidente Clinton lo incluyó en la Comisión de Amistad entre Japón y Estados Unidos y el gobierno japonés le concedió la Orden del Sol Naciente con rayos dorados y escarapela por su contribución a las relaciones entre Estados Unidos y Japón. La condecoración se la puso Su Majestad el Emperador Akihito en el Palacio Imperial de Tokio.
que no lo digo yo, que es una persona referente y que además sé que muchos de vosotros igual ni lo conocéis. Y nada, me hacía ilusión hablaros, no pensaba que me iba a emocionar tanto, pero no sé, es un libro que a mí me llegó mucho por muchas cosas, por muchas cosas. Y bueno, obviamente yo no me puedo comparar con este señor, pero me siento muy identificada en su incansable lucha por los derechos y libertades de la gente y porque las personas influyentes tienen que posicionarse, porque es importante, porque si no nos quedamos anclados y no avanzamos para nada. Y sabéis que es algo que yo siempre he defendido y que siempre defenderé y me puede traer cosas malas, pero me da igual. Me parece más importante todo lo que me trae de bueno que todo lo que me trae de malo, que también lo hay, obviamente, porque no es fácil ir contra lo típico y lo privilegiado, pero es lo que tenemos que hacer. Al final, la única oportunidad que tenemos de tener un futuro mejor y más derechos y libertades para todos es seguir hablando, seguir avanzando, seguir caminando y no bajar la voz y no agachar la cabeza. Con estas cosas no, o sea, hay cosas que se pueden discutir, que se pueden opinar, que se pueden debatir, pero esto no hay opinión que valga, no hay debate que valga. Esto es un hecho. La gente, el ser humano, tiene que tener los mismos derechos y libertades. Todo el mundo, sea cual sea su historia, su vida, su etnia, su orientación, su manera de verse a sí mismo, su género, lo que sea. Es que no puede ser que sigamos así y queda tanto por hacer. Pero bueno, para eso estamos. Yo seguiré con lo mío y seguiré eh, haciéndoos que os entren ganas de leer libros como este. Os lo recomiendo mucho y nada, que gracias por verme y que bueno, yo soy así, yo me emociono así, yo soy una persona que llora muy fácilmente, así que bueno, tampoco lo voy a cortar porque no me parece importante, o sea, es lo que hay, ya está, no pasa nada, no hay ningún problema. Y nada, que me digáis abajo si lo habéis leído, si os sonaba, si conocíais la historia, si conocíais Etakei y demás. Y si habéis visto Star Trek. Porque Star Trek es maravilloso. Larga vida y prosperidad. Y nada, como digo siempre, pon eso en tu vida y serás más feliz. Y me he olvidado la parte anterior. Hazte donante de sangre y de médula, sé buena gente. Mándame el tiempo y ponnos en tu vida y serás muy feliz. Ahora sí. Nada, dejadme abajo, si podéis, no sé si se podrá, sé que en WhatsApp sí, si podéis, dejadme abajo el emoticono este. Es que me encanta. Larga vida y prosperidad. ¿Te pusieron?